Muchos creemos que llegar a ser un ciclista profesional como por ejemplo Nairo Quintana, Richard Carapaz y Sergio Higuita es algo muy fácil, pero hoy en día un gran periodista como Fabricio Turfiño, un importante periodista de allí de Ecuador, ha hecho una reflexión bastante importante de cómo es llegar a ser un ciclista profesional desde Ecuador, más exactamente, y prácticamente lo pone en un papel muy complicado, dejando claro que ser un ciclista profesional en Ecuador o salir de Ecuador a ser un ciclista profesional, a pesar de haber grandes promesas y grandes corredores en Europa que recalcan cada vez la imagen ecuatoriana, como por ejemplo Richard Carapaz, Jonathan Caicedo y el mismo Jefferson Zapea, pues obviamente nos deja muy claro que ser un ciclista profesional es casi imposible en tierras ecuatorianas, y obviamente este ejemplo nos sirve muy claramente para ver desde un contexto a tierras colombianas donde se ve un papel bastante similar, y es que ser un corredor profesional es bastante complicado en estas tierras, específicamente por la falta de patrocinio y también por la falta de apoyo gubernamental. Exactamente, este periodista incluye varios aspectos importantes, pero primeramente quiero que veamos algunos de los gastos que se tienen para ser un deportista o ser un ciclista profesional en Ecuador, y prácticamente se podría tomar el ejemplo en toda Latinoamérica. En primera medida, para llegar a ser un corredor profesional se necesita conseguir un entrenador, que allí dice que cuesta entre 30 y 40 dólares. El 80% de esto casi siempre lo pagan los ciclistas ecuatorianos, y luego pues un 20% de corredores tienen un equipo que se los paga. En el segundo, la alimentación. Tener una dieta aceptable para los entrenamientos es bastante importante, obviamente que se logren recuperar con buenos alimentos, cuesta entre 100 y 150 dólares al mes. Aquí cada corredor debe buscar la forma de cuidarse y mantener su peso ideal, además de alimentarse bien para rendir en su día a día. Otro gasto bastante importante lo nombra allí como la recuperación, y es pues los masajes deportivos y la fisioterapia. Allí también dice que se puede tener un costo de alrededor de 50 dólares al mes, y obviamente pues esto dice que en Carchi, pone un ejemplo allí, o que en Imbabura, que sería una ciudad de allí de Ecuador, estaría más o menos en las sesiones de 10 a 15 dólares, y todo depende de cuántas sesiones se necesiten al mes y también de hasta dónde alcanza el bolsillo para los corredores. Por último, también habla de la preparación y dice que un gran porcentaje de estos corredores necesitan tener pues suplementos, proteínas y vitaminas, y que esto sería un costo de 70 a 120 dólares al mes, y obviamente pues todo esto se va haciendo un desgaste y un gasto mensual bastante amplio. Además de eso, habla de los mantenimientos que se le debe hacer a la mayoría de bicicletas, porque obviamente estas máquinas fallan y tendría que hacer un mantenimiento de alrededor de 50 dólares al mes. Una indumentaria, obviamente porque todos los ciclistas no son profesionales, y para empezar y para lograr entrar a un equipo pues se necesita tener una indumentaria adecuada y obviamente estar a la vanguardia de este deporte, con zapatillas, cascos, guantes, bueno, y etcétera. Y hablan de más o menos de 800 a 1000 dólares al año, todo esto dependiendo de qué tipo de indumentaria se use, porque recordemos que hay costos en este deporte que son altísimos. Y habla también de tener una bicicleta, pues dice allí que exactamente en Ecuador solo hay dos equipos que le tienen bicicleta a sus corredores. Por un lado está el Banco de Guayaquil, y por otro lado está el Movistar BSPC, y CIS Technology dan bicicletas a estos corredores. Es decir, parece que son 2 o 3 equipos no malos que le dan bicicletas profesionales para que sus corredores compitan. Es decir, todos los demás ciclistas que están en Ecuador tienen que por sus propios medios conseguir bicicletas que no son para nada agradables o para nada baratas o económicas, pues recordemos que una bicicleta de alto rendimiento está rondando más o menos los 2000 a 3000 y hasta 5000 dólares si quieren tener una bicicleta que sea adecuada para competir. Entonces desde allí comienzan los grandes problemas. Los gastos que se tiene para ser un deportista profesional pues es bastante amplio, y si no se tiene un patrocinio adecuado pues va a ser muy complicado lograr conseguir ser un deportista de alta calidad. Por eso mismo dice en el mismo periodista que es muy complicado, y que los corredores de 18 a 25 años de edad casi siempre un 80 un 90% optan por retirarse de este deporte por problemas económicos, y porque pues este deporte es bastante complicado vivir. Entonces allí empiezan las primeras cosas o las primeras interpretaciones de este periodista, también donde indica que el mayor patrocinador o lo que hace que se sostenga este deporte la mayoría de veces son los padres de familia, es decir, son los padres los que tratan de invertir en sus hijos para que el deporte se mantenga y obviamente que sus hijos puedan cumplir sus sueños, aunque se complica bastante para la mayoría. Luego, un segundo aspecto, también habla muchísimo de los sueldos que se le dan a los corredores, y es que si nos damos cuenta dice que obviamente la mayoría de equipos no tienen un sueldo estable o que no
no tienen un sueldo que logre cubrir todas las necesidades de sus corredores. Dice que prácticamente dos equipos como lo son el Banco de Guayaquil y el Movistar PC tienen salarios óptimos y salarios que se podrían decir que se pueden sostener bien sus corredores, que están rondando más o menos los $1.000 a $1.500 y superando la mayoría los $700 dentro del equipo. Es decir, el que menos gana son $700 mensuales y los que más ganan están entre los $1.500 y los $1.000. Pero por otro lado se tiene que tener en cuenta que la mayoría de equipos en Ecuador están pagando por debajo de los $425 al mes, es decir, ganan una cifra bastante menos y que esto no les daría para sustentarse económicamente. Entonces los deportistas que quieren ser ciclistas profesionales tendrían que tener un trabajo alterno para seguir manteniéndose en este deporte o tratar de hacer todo lo posible para fichar por los dos equipos que son hasta el momento Pro Continental aquí en Latinoamérica. Es decir, tienen solo dos opciones: o tener otro trabajo y mantenerse, o simplemente ir a correr con las escuadras Continental, tratar de ingresar a esos equipos, pero ya sabemos que los cupos allí son limitados. También tenemos que decir que obviamente entrar a un equipo de estos es bastante complicado. Y ya por último también nombra una tercera realidad que complica muchísimo ser corredor profesional, y es que dice que exactamente en Ecuador no hay verdaderamente proyectos ciclísticos que obviamente lleven a los jóvenes talentos a convertirse en ciclistas profesionales. Es decir, allí pone un dato curioso y dice que tan solo 50 ciclistas corren todas las carreras del año importantes allí en Ecuador. Esto sería una gran barrera para que estos corredores logren convertirse en ciclistas profesionales, pues obviamente las carreras son donde se muestran los corredores, donde se dejan ver para que lleguen pues algunos cazatalentos y logren llevarlos a Europa. Entonces lo complicado que es en Ecuador ser ciclista profesional es bastante grande, y podríamos tomar este ejemplo pues aquí en Latinoamérica, porque es un ejemplo bastante parecido a lo que ocurre en Colombia, bastante parecido a lo que sucede en todos los países de Latinoamérica. Y obviamente esto es lo que complica bastante, a pesar de que todos creamos que Carapaz, que Cepeda, que Caicedo están abriendo puertas en Europa, que sí puede ser muy cierto, pues en Ecuador obviamente no se están manejando los recursos necesarios y no se están consiguiendo los patrocinadores necesarios para que los corredores logren entrar a los equipos más importantes de Europa. Y ahora sí, pasando a la segunda noticia, tenemos que hablar exactamente del corredor Nairo Quintana, que en estos momentos, como sabemos, está pasando por difíciles momentos. No ha podido fichar por un equipo en Europa, no ha podido estar corriendo con algún equipo o estar consolidándose en alguna escuadra. Y es que el día de hoy quiero hablarles de los equipos que aún tienen cupos para que ingrese el corredor colombiano. Tenemos que dejar claro que hay varios equipos que son Pro Teams, es decir, que son varios equipos de segunda división, pero que allí pueden estar los cupos más. Puede ser que no tengan la plata o el salario para pagar a Nairo Quintana. Recordemos que la ficha de Nairo Quintana es bastante cara y puede ser que tengan el cupo pero no el dinero para pagar a Nairo, y esto sería pues otro implemento, otra barrera para que Nairo Quintana ingrese allí. Empecemos hablando de los equipos World Tour. El AG2R Sintraen tiene 29 cupos, es decir, tendría todavía allí algún cupo para Nairo Quintana. El Astana de Kazajistán aún tiene un cupo para Nairo Quintana. El Bahrein Victorious tiene 2 cupos para Nairo Quintana. El EGFJ tiene 28 cupos, es decir, tiene 2 restantes allí para Nairo Quintana. El Intermarché tiene 29, también tendría un cupo allí. El mismo Jumbo Visma tiene 29, el Quick-Step Soudal tiene 29, el Trek Segafredo tiene 29. Es decir, los equipos World Tour aún tienen algunos cupos allí disponibles para Nairo Quintana, pero pues aún no han confirmado nada en exclusivo. Y pasando a los equipos Pro Team, como les venía, quiero volverles a confirmar, puede ser que los equipos Pro Team sí tengan varios cupos, pero no tienen el presupuesto para poder pagar el salario de Nairo Quintana. Entonces empecemos por los equipos de arriba, donde encontramos equipos como el Bingwall Powell Saucet, que tiene 20 cupos, el Bolton Etis Black, que tiene 20 corredores apenas, el Burgos BH tiene 21 corredores, el Caja Rural tiene 21 corredores, el Eulo Cometa tiene 20 corredores, el equipo Kern Parma también tiene 22 corredores, el Euskaltel Euskadi 20, Green Project Bardiani tiene 26, Human Powered Head tiene 22, el Israel Premier Tech tiene 29, Lotto tiene 26, Q36.5 Pro Cycling Team tiene 24, Team Coarrat Tech 20 tiene 20 corredores, Team Flanders Boylights tiene 20, Team Novo Nordic tiene 18, Total Energies tiene 25, Tudor Pro Cycling Team tiene 20 corredores, el 1X Pro Cycling Team tiene 28 corredores. Todos estos equipos que les acabo de mencionar tienen cupos disponibles que podrían llevar a Nairo Quintana para un equipo Pro Team, pero obviamente pues allí tenemos que ver qué presupuesto tienen estos equipos. Por parte de los World Tour pues aún hay varias opciones, pero significa que ninguno de estos ha querido que Nairo Quintana pues esté allí presente. Así que mis amigos, allí les dejo las 2 noticias del día. Déjenme ustedes en la bandeja de comentarios qué piensan al respecto, qué creen de lo complicado que es ser ciclista profesional no solo en Ecuador sino en toda Latinoamérica, y en qué equipo de estos creen ustedes que Nairo Quintana podría llegar para este año. Muchísimas gracias por ver este video y ya nos veremos en uno próximo.